Millonario no sabía que tenía hijos hasta que lo encontraron en un restaurante de élite. Antes de iniciar esta historia, dinos en los comentarios desde qué ciudad nos ves. Disfruta el video. Miguel, CEO millonario, siempre se veía rodeado de lujos. Autos extravagantes, un enorme ático en la ciudad y un sinfín de empleados atentos a sus órdenes. Sin embargo, detrás de esa imagen exitosa, cargaba un gran vacío interior que jamás se atrevía a reconocer ante nadie. Cada vez que se asomaba por la ventana, veía el ajetreo urbano y se preguntaba si había algo más en la vida que acumular fortuna y prestigio. Señor Miguel, ¿desea que preparemos la sala principal para su reunión de hoy?, preguntó su asistente personal, con una libreta repleta de recados. Claro, revisa que todo esté impecable, respondió él, pasándose una mano por el cabello con un aire de distracción. Mientras tanto, en un humilde apartamento, dos hermanos, Carlos y Andrés, vivían en medio de cuentas atrasadas y trabajos temporales. Aún así, no perdían la esperanza de encontrar algún día a su padre, de quien tenían apenas un nombre suelto y algunos rumores. Desde que eran niños, su madre les habló de un hombre que había hecho fortuna en la ciudad, pero jamás pudieron localizarlo. «Bro, ¿crees que algún día demos con él?», preguntó Andrés, inquieto, mirando unos papeles con el nombre de un empresario que aparecía en revistas financieras. «No sé, hermano», contestó Carlos con cierto desaliento, «pero no podemos quedarnos cruzados de brazos toda la vida. Tenemos que intentar todo lo posible antes de rendirnos». Por la noche, Carlos le dio vueltas a la idea de buscarlo directamente. Tenía un recorte de periódico donde aparecía ese hombre exitoso, supuestamente su padre biológico, posando en una ceremonia de gala. Aunque sentía coraje de imaginarlo viviendo rodeado de lujos, también lo invadía la curiosidad por saber quién era en realidad. Del otro lado de la ciudad, en una oficina corporativa, Miguel atendía una reunión con sus socios. Se caracterizaba por su disciplina y frialdad a la hora de tomar decisiones. «Señores, si queremos aumentar las ganancias, necesitamos centrarnos en expandir el mercado internacional», afirmó con voz segura. Sus colegas asentían sin cuestionar, sabían que las ideas de Miguel casi siempre daban frutos. Sin embargo, aquel día, en lugar de sentir la usual satisfacción tras una junta exitosa, Miguel se quedó con un extraño malestar. Disimuló su incomodidad y se retiró temprano, argumentando que tenía otro compromiso ineludible. En realidad, quería estar solo para reflexionar acerca de los recuerdos de su juventud que lo perseguían sin tregua. Mientras tanto, en la casa de Carlos y Andrés, la tensión crecía. Las cuentas acumuladas, el poco dinero ahorrado y la incertidumbre sobre un futuro mejor los hacían sentir atrapados en un ciclo sin fin. Aún así, por las noches, compartían historias de motivación y un empeño casi infantil por creer que un golpe de suerte cambiaría su situación. «Estoy harto de sobrevivir con trabajos que no pagan lo suficiente», soltó Carlos, frustrado, mientras se reclinaba en el sillón desgastado. «Algún día las cosas van a mejorar», respondió Andrés, con un atisbo de esperanza en su voz. «Solo hay que enfocarnos y seguir intentando». En ese preciso instante, Carlos sacó el recorte de periódico y lo observó en silencio. No se atrevía a compartirlo con su hermano, pues no quería generarle expectativas falsas. Prefería actuar con cautela y no hablar hasta tener pruebas contundentes. A la mañana siguiente, Miguel se levantó con el ánimo por los suelos. Miró su agenda y vio que tenía un evento empresarial en un elegante restaurante de la ciudad. Tomó un café rápido y se encaminó hacia el lugar en un auto de alta gama. Sus pensamientos daban vueltas a la vida que había dejado atrás, a las decisiones que tomó y a la gente que, en su momento, tuvo que apartar de su camino para escalar posiciones. El restaurante lucía impecable, un pianista tocaba suaves melodías de fondo, los meseros iban y venían con platos sofisticados y la clientela parecía sacada de una revista de alta sociedad. Miguel ocupó una mesa en la parte más discreta y, mientras esperaba a sus acompañantes, se le escapó un suspiro. ¿Acaso todo esto vale la pena? En otro punto de la ciudad, Carlos logró un trabajo temporal en una construcción. Era un trabajo duro, pero necesitaba el dinero para el alquiler. Andrés, por su parte, hizo fila en una bolsa de empleo,
con la esperanza de encontrar algún puesto de medio tiempo que lo ayudara a cubrir los gastos básicos. No aguanto más esta situación, murmuró Andrés, enfadado consigo mismo. De verdad necesitamos hacer algo diferente. Esa misma noche, Carlos se animó a confesarle algo a Andrés. Bro, hay algo que he estado ocultándote, dijo con un nudo en la garganta, sacando el recorte de periódico. Aquí dice que este empresario podría ser nuestro padre, según unos rumores que escuché hace tiempo. Andrés se quedó helado y observó el recorte con detenimiento. Vio la imagen de un hombre serio, de traje, con una mirada ambiciosa. El nombre coincidía con lo que su madre había mencionado alguna vez. ¿Entonces qué hacemos?, preguntó Andrés, ansioso y confundido. Tenemos que confrontarlo, sentenció Carlos, pero primero necesitamos obtener más pruebas. Mientras tanto, en su ático de lujo, Miguel no lograba conciliar el sueño. Dio un trago a un whisky añejo y se asomó por la ventana a contemplar la ciudad iluminada. Pensaba en la mujer que había amado hace años y en la posibilidad de que, en algún rincón del mundo, hubiese dejado algo más que un recuerdo. El silencio de la noche se mezclaba con la voz interior que le exigía rendir cuentas con el pasado. Al día siguiente, Carlos y Andrés decidieron presentarse en la empresa de Miguel, un imponente edificio de cristal en una zona exclusiva. Obviamente, no los dejaron pasar más allá de la recepción. Un guardia se acercó con cara de pocos amigos. ¿Puedo ayudarlos en algo? Queremos hablar con el señor Miguel, dijo Carlos. Es un asunto familiar. El guardia soltó una risita incrédula. Lo siento, pero el señor está muy ocupado y no recibe visitas sin cita previa. Por favor, retírense o tendré que llamar a seguridad. Con las esperanzas un tanto aplastadas, los hermanos salieron de ahí. Andrés no podía ocultar su molestia. ¿Y ahora qué hacemos? Ya pensaremos en otro plan, bro. No nos rendiremos tan fácil. Al menos, ya confirmamos que es real y que existe. Por su parte, Miguel se encontraba en una reunión con inversores extranjeros. Sonreía y estrechaba manos, pero su mente divagaba. Ni la promesa de una expansión multimillonaria lograba llenar ese hueco que sentía cada vez más profundo. Ese mismo día, Andrés se las ingenió para contactar a alguien que había trabajado cerca de Miguel. Le pagó con lo poco que tenía para conseguir información. Llegó a un café, se sentó en una mesa y esperó a su contacto, un hombre que vestía de manera sencilla y portaba un maletín desgastado. Lo que te diré no es algo que difunda públicamente, dijo el hombre en voz baja, pero sé que hay rumores de que el señor Miguel dejó a una mujer embarazada hace muchos años. No sé más, pero algunos empleados antiguos mencionaron ese tema en privado. Andrés sintió un escalofrío. Aquella historia empezaba a tomar más forma. Le agradeció al informante y regresó con Carlos, confirmándole que no iban tan desencaminados. Mientras tanto, Miguel ordenó a su asistente que averiguara si alguien lo había buscado en recepción. Me han dicho que dos jóvenes estuvieron insistiendo, comentó la asistente. Dijeron que era un asunto personal, pero no se les permitió el paso. No conozco a nadie que cumpla esa descripción, respondió Miguel, intentando mostrarse indiferente. Aunque por dentro, la curiosidad le hizo un nudo en el estómago. Al caer la noche, los hermanos conversaban en la pequeña sala de su departamento, dándole vueltas a cómo acercarse de nuevo a ese hombre. Carlos sugirió investigar dónde comía, dónde se reunía y, si era posible, abordarlo en un lugar público donde no pudiera escaparse tan fácilmente. Tenemos que ser discretos, pero a la vez directos, apuntó Andrés. Eso sí, no podemos perder la oportunidad de saber la verdad. Así quedó el plan, seguirle la pista a Miguel en la ciudad y esperar el momento adecuado para abordarlo. Quizás en algún evento social, quizás en uno de esos restaurantes de lujo a los que él acostumbraba a ir. Por otro lado, Miguel regresó a su penthouse y se quedó en la terraza con un vaso de licor. Pensó en su pasado, en la gente que dejó atrás y en las decisiones que lo alejaron de ciertas responsabilidades. Aunque presumía de ser un hombre sin ataduras, la sombra de la duda comenzaba a inquietarlo más de la cuenta.
Unos días después, un amigo de los hermanos, que trabajaba como mesero en uno de esos restaurantes elegantes, les avisó que Miguel solía comer ahí los viernes por la tarde con algunos colegas. Carlos y Andrés se emocionaron. Esa era la oportunidad de enfrentarlo directamente. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto?, preguntó Andrés, ya con cierta angustia. Sí, lo he pensado, y llegó la hora de saber la verdad, contestó Carlos. Cuando llegó el viernes, ambos se pusieron la mejor ropa que tenían, nada elegante, pero al menos limpia y en buen estado. Tomaron el autobús que los dejó a un par de cuadras del restaurante. Con el corazón a mil, se acercaron a la puerta y vieron que, efectivamente, el lujoso auto de Miguel estaba estacionado allí. El nerviosismo se sentía en el aire. ¿Listo?, dijo Andrés, tratando de infundirse valor. «Listo o no, tenemos que hacerlo», respondió Carlos, con la voz algo temblorosa. Se miraron mutuamente y decidieron entrar. Uno de los anfitriones los miró de arriba a abajo, con una expresión de desconfianza. «¿Tienen reserva?», preguntó, arqueando las cejas. «Venimos a buscar a alguien», respondió Carlos con cortesía, «es un tema personal». El anfitrión entrecerró los ojos. «Este lugar es privado. Si no tienen reserva, voy a tener que pedirles que se retiren». Justo entonces, el amigo mesero de los hermanos apareció y, reconociéndolos, les susurró: «Lo siento, chicos, las reglas aquí son muy estrictas. Pero Miguel está en aquella mesa, en la sección VIP». Sin pensarlo dos veces, Carlos y Andrés se escabulleron, sorteando las miradas de los empleados. Alcanzaron la zona VIP y, ahí, sentado con un grupo de empresarios, estaba Miguel, riéndose y hablando de negocios. «¿Tú eres Miguel, el empresario?», soltó Carlos, sin disimular su tensión. Miguel alzó la vista, molesto por la interrupción. «¿Qué hacen aquí? ¿Quiénes son ustedes?». «No pretendo arruinar tu comida, pero necesitamos hablar», prosiguió Carlos, con un nudo en la garganta. «Es sobre algo importante». Los socios de Miguel se miraban entre sí, desconcertados. Uno de ellos levantó la voz, exigiendo que se largaran. Miguel, sorprendido, no sabía cómo reaccionar. Fue entonces que Carlos mostró el recorte de periódico y dijo: «Hace mucho tiempo, dejaste a una mujer embarazada. Esa mujer fue nuestra madre». La cara de Miguel se quedó pálida. Sintió que el corazón se le detenía. Los presentes no entendían nada, pero notaban que el semblante de Miguel había cambiado por completo. Andrés trató de mantener la compostura, aunque su voz se quebraba de vez en cuando. «No venimos a pedirte dinero, pero sí exigimos respuestas. Necesitamos saber por qué nunca nos buscaste». Miguel tragó saliva y se levantó de la mesa. Le hizo una seña a sus colegas para que le dieran un momento. Sin decir palabra, les indicó a los hermanos que lo siguieran a un pasillo más apartado, lejos de las miradas curiosas. «¿Quiénes dicen que son?», preguntó en voz baja, con el ceño fruncido. «Somos tus hijos», dijo Andrés, intentando sonar seguro. «Tenemos pruebas, aunque tú no nos hayas querido reconocer». Miguel sintió que todo su mundo se tambaleaba. Si bien había sospechado que algo de su pasado podía volver, nunca imaginó que fuera de forma tan directa y en medio de un restaurante. Su mirada se cargó de una mezcla de enojo, desconcierto y, en el fondo, un atisbo de culpa. «No sé de qué me están hablando. Pero si es cierto, ¿por qué aparecen justo ahora?». Carlos le mostró unos documentos y fotos que habían conseguido. Las fechas coincidían con la época en la que su madre conoció a Miguel. Él no podía negarlo tan fácilmente, aunque su primera reacción fue de defensa: «Esto debe ser un invento. No me van a sacar dinero con un cuento como ese. Les advierto que tengo buenos abogados». Andrés apretó los puños, conteniéndose para no gritar. «Te estamos diciendo que no nos importa tu dinero. Queremos respuestas y saber por qué te largaste». Miguel se quedó en silencio. Tragó saliva y desvió la mirada. Tenía tanto coraje acumulado como vergüenza. En el fondo, sabía que esta confrontación llegaría tarde o temprano. Aunque siempre lo pospuso, la realidad finalmente lo alcanzaba.
Ahora no puedo hablar de esto, dijo, con un tono áspero. Váyanse. Luego veremos si es verdad o no. Carlos y Andrés se miraron, impotentes. Sabían que no podían forzarlo a reconocer nada en ese momento, y mucho menos rodeados de gente. Al menos, habían conseguido que lo supiera de frente. Como quieras, pero esto no acaba aquí, advirtió Carlos antes de marcharse. Ambos salieron del restaurante, con una mezcla de rabia y tristeza. Miguel, por su parte, regresó a la mesa con un gesto serio y distante. Disculpen la interrupción, señores. Tuvimos un contratiempo menor, se disculpó ante sus colegas, tratando de retomar la compostura. Pero, en realidad, su mente ya no estaba en la conversación de negocios, se había quedado atrapada en la explosiva revelación de los hermanos. En el trayecto de vuelta a casa, Andrés sacó toda su frustración golpeando el respaldo del asiento del autobús. No puedo creer su actitud. ¿Cómo pudo fingir que no sabía nada? Exclamó. Cálmate, bro, dijo Carlos, tratando de serenarlo. Ya dimos el primer paso. Puede que él lo niegue, pero ahora sabe que existimos y no vamos a descansar hasta obtener las respuestas que merecemos. Mientras la noche cubría la ciudad, Miguel se encerró en su lujoso ático y dio rienda suelta a su furia, lanzando un par de papeles contra la pared. Sin embargo, a pesar de su enojo, sentía punzadas de remordimiento y, por primera vez, se preguntaba si las ambiciones que lo llevaron a donde estaba habían valido la pena. Al día siguiente, la noticia de que dos jóvenes habían irrumpido en la zona VIP llegó a oídos de varios conocidos. Algunos se burlaban de la situación, diciendo que quizás era un intento desesperado por sacarle dinero al millonario. Otros, más cercanos a Miguel, sospechaban que podía ser cierto. Al fin y al cabo, en su juventud, Miguel había tenido romances fugaces y rara vez se preocupó por las consecuencias. Entretanto, Carlos y Andrés buscaron asesoría legal para entender qué opciones tenían. No era solo el reconocimiento de paternidad, sino la necesidad de cerrar un capítulo que siempre los había perseguido. No sé si haya una manera fácil de comprobarlo sin que él acepte hacerse una prueba de ADN, les comentó el abogado. La puerta que se abría ante ellos era complicada, quizás tendrían que enfrentarse a un juicio, exponer el pasado de Miguel y aguantar críticas y señalamientos. Pero la dignidad de los hermanos estaba en juego, no querían nada de su dinero, sino la confirmación de que su padre era el hombre que los había ignorado durante tanto tiempo. Mientras los hermanos meditaban cómo proceder, Miguel se esforzaba por volver a su rutina, aunque ahora su cabeza estaba llena de dudas. En varias ocasiones, tomó el teléfono con la intención de investigar sobre los dos jóvenes que lo confrontaron, pero terminaba dejándolo a un lado sin atreverse a marcar. Tenía miedo de descubrir que, efectivamente, era culpable de haberlos abandonado. Así empezó una etapa de tensiones y secretos que pondría a prueba a todos los involucrados, abriendo la puerta a confrontaciones aún más fuertes y cambios drásticos en la vida de cada uno. Los días siguientes fueron un verdadero torbellino en la vida de Miguel. Por un lado, su empresa cerraba tratos internacionales importantes. Por el otro, cada vez que se quedaba en silencio, recordaba los rostros angustiados de esos dos jóvenes que lo abordaron en el restaurante. No quiso admitirlo abiertamente, pero presentía que podrían tener razón. ¿Necesita algo más, señor?, preguntó su asistente mientras salía de una junta. Miguel negó con la cabeza. Sentía un nudo en la garganta al darse cuenta de que, durante años, vivió metido en una burbuja de lujos y éxito personal, sin darse cuenta de lo que dejaba atrás. Aquella noche, en su penthouse, apenas pudo dormir. Había un conflicto entre el orgullo de no querer ser manipulado y la sensación de responsabilidad hacia esos chicos. Por otro lado, Carlos y Andrés debatían qué estrategia seguir. El abogado que consultaron les dijo que podían tratar de convencer a Miguel de hacerse una prueba de paternidad voluntaria o iniciar un proceso legal. Aún así, ambos temían que el empresario usara su influencia para desbaratar cualquier demanda. Tal vez deberíamos intentar hablar con él una vez más, pero sin sorpresas ni escenas públicas, sugirió Andrés, que se sentía frustrado por la manera en que habían sido expulsados del restaurante. Carlos asintió, aunque tenía reservas.
Le preocupaba que Miguel volviera a negarse de forma rotunda, o peor aún, los humillara. Mientras, en la empresa de Miguel, el murmullo de los supuestos hijos crecía. Algunos empleados comentaban en voz baja la posibilidad de que la historia fuera cierta. Incluso llegó a oídos de Roberto, un viejo amigo y socio de Miguel. «Oye, ¿es verdad que estuviste a punto de pelearte con dos muchachos en un restaurante?», le preguntó Roberto con media sonrisa. Miguel fingió indiferencia. Solo eran dos oportunistas que buscaban algo de dinero. Ya sabes cómo es la gente que se aprovecha de cualquier descuido. A pesar de su respuesta, Roberto notó que Miguel lucía más tenso de lo habitual. Decidió no presionarlo, pero guardó la sospecha de que algo más profundo se cocinaba. Conociendo a Miguel desde joven, intuía que este tema podía removerle recuerdos no resueltos. Aquella tarde, cuando el sol estaba a punto de ocultarse, Carlos y Andrés se aventuraron a volver al edificio corporativo, pero esta vez querían hablar con la asistente personal de Miguel para solicitar una cita formal. Aunque era arriesgado, pensaron que la diplomacia podía ser más efectiva que una confrontación pública. «Señorita, disculpe», dijo Carlos, tratando de sonar respetuoso. «Sabemos que no es el procedimiento usual, pero necesitamos urgentemente hablar con el señor Miguel. ¿Podría agendarlo?». La asistente los miró de reojo. Era evidente que recordaba el incidente en el restaurante. Sin embargo, al ver la determinación de los hermanos, suspiró y aceptó escucharlos. «¿Cuál es el motivo de su visita?». «Es un asunto de carácter personal y familiar», explicó Carlos, aguantando la respiración. La asistente frunció el ceño. Estaba acostumbrada a lidiar con gente que buscaba favores, pero algo en la mirada de los hermanos la hizo pensar que esto era distinto. «Dejaré anotado que vinieron», afirmó sin comprometerse. «Luego veré la disponibilidad del señor». Carlos y Andrés se marcharon, con la esperanza de que esa pequeña oportunidad rindiera frutos. Por su parte, la asistente decidió comentarle a Miguel la situación. Cuando lo hizo, él reaccionó con enojo. «No quiero verlos», exclamó, llevándose una mano a la frente. «Diles que estoy de viaje o que no tengo tiempo». «Como usted ordene», respondió la asistente, sintiendo una punzada de lástima hacia los jóvenes. Miguel siguió inmerso en sus proyectos, pero esa noche, en la soledad de su hogar, dudó sobre si estaba haciendo lo correcto. ¿Realmente aquellos muchachos eran impostores? ¿O tal vez sí eran la consecuencia de una relación que no terminó bien? Sus recuerdos lo llevaron a otra época, cuando se dedicaba a perseguir éxitos y, al mismo tiempo, experimentaba romances ocasionales sin mirar atrás. Mientras tanto, Carlos y Andrés trataban de juntar más pruebas. Lograron contactar a un familiar lejano por parte de su madre, quien había sido testigo de la relación que ella tuvo con Miguel en aquellos años. Les dio una fotografía amarillenta, donde se veía a su madre, jovencita, abrazada a un hombre de semblante parecido al de Miguel. Eso los llenó de rabia e impotencia. «Él sabía perfectamente lo que hacía cuando la dejó», comentó el pariente, con un halo de resentimiento. Pensó que no habría consecuencias, que podía seguir su vida y listo. Con cada historia que escuchaban, la imagen de Miguel se volvía más cruel en la mente de los hermanos. Se preguntaban cómo alguien podía mostrar tanta indiferencia a sus propios hijos. Sin embargo, no tenían certezas de por qué había actuado de esa manera, si fue una decisión intencional o si, simplemente, ignoró la noticia de que había dejado a alguien embarazada. Unos días después, mientras Miguel estaba en plena reunión con directivos, su asistente se acercó con voz baja: «Disculpe la interrupción, señor, pero hay algo urgente. Le llaman de la recepción, al parecer, esos dos jóvenes insisten otra vez». Miguel, furioso por la intromisión, suspendió la reunión y se dirigió al pasillo. La asistente lo siguió con precaución. «¿Qué hago con ellos?», preguntó, notando el coraje que se reflejaba en los ojos de su jefe. «Sácalos de aquí, que no se acerquen más», ordenó Miguel con un tono tan frío que la asistente asintió sin chistar. Sin embargo, sintiéndose intranquilo, decidió asomarse por las cámaras de seguridad. Vio a los hermanos discutir con el guardia.
Pudo leer en sus gestos la desesperación que sentían. Y, en un momento, captó cómo Andrés sacaba una fotografía y la mostraba, probablemente como prueba de su parentesco. Esa imagen, incluso a través de la cámara, le resultó familiar. En lugar de calmarlo, eso encendió aún más su rabia. ¿Quiénes se creían para irrumpir en su mundo perfecto? ¿Cómo se atrevían a desestabilizarlo? Regresó a su oficina y cerró la puerta de un portazo. Con el ceño fruncido, se quedó reflexionando en silencio, batallando contra la conciencia que le decía que tal vez tenía una deuda con esos chicos. Mientras eso pasaba, Carlos y Andrés fueron desalojados otra vez. Se marcharon con la convicción de que, si Miguel no accedía por las buenas, quizás tendrían que tomar otras medidas. Carlos propuso: busquemos una forma de obligarlo a hacerse la prueba de ADN. Aunque sea un proceso largo, no podemos quedarnos callados. Andrés, que era más sentimental, suspiró con amargura. ¿Por qué tiene que ser tan complicado? Solo queremos escucharlo, saber su versión. Pero se niega a darnos la cara. De vuelta en la oficina, Miguel no pudo reanudar la reunión. Les dijo a los directivos que se sentía indispuesto y se retiró temprano, subiendo a su auto de lujo. Mientras conducía por la ciudad, notó escenas cotidianas de personas que se esforzaban a diario por llevar comida a sus casas. Algo dentro de él se removió con fuerza, haciéndole sentir que tal vez había fallado como ser humano. Llegó a su ático y, sin pensarlo dos veces, buscó entre cajones viejos un par de fotos y cartas que guardaba desde sus años mozos. En una de las fotos aparecía con una mujer a la que había amado de verdad, pero que, por temor a que se interpusiera en sus sueños de grandeza, terminó alejando. ¿Sería ella la madre de esos chicos? Maldita sí, murmuró, con los ojos llenos de remordimiento. Mientras tanto, Carlos y Andrés hablaban con el abogado, buscando opciones legales. El proceso para demandar a Miguel por paternidad no era tan sencillo y podría llevar tiempo, aparte de que necesitaban dinero para costear los trámites. El abogado les recomendó que antes trataran de llegar a un acuerdo. Mi consejo es que manden una carta formal solicitándole la prueba de paternidad. Si no responde, podemos proceder. Los hermanos se miraron con determinación. Aun cuando no querían hacer un escándalo, no pensaban renunciar a la verdad. Esa noche, se sentaron en la mesa de la cocina con unos papeles y un bolígrafo. Redactaron una carta directa y respetuosa, pidiendo a Miguel que colaborara para aclarar los hechos. Agregaron fotografías de su madre, de ellos dos cuando eran niños y cualquier cosa que pudiera demostrar que no mentían. ¿Crees que esto lo haga recapacitar?, preguntó Andrés, sintiendo un hilo de esperanza. No lo sé, respondió Carlos, apretando los dientes, pero al menos no podrá decir que no tratamos de evitar un pleito legal. Al día siguiente, fueron a enviar la carta por correo certificado, asegurándose de que llegara directamente a la oficina de Miguel. Después, no les quedó más que esperar. Mientras tanto, buscaban trabajos temporales y hacían malabares para pagar los gastos básicos. Un martes por la tarde, la asistente de Miguel entró a su despacho con un sobre en la mano. «Esto llegó para usted», dijo, depositándolo sobre la mesa. Miguel lo tomó con cierta desconfianza. Al ver el remitente, supo de inmediato que se trataba de algo de los hermanos. Dudó unos segundos, pero terminó abriendo la carta. Empezó a leer las líneas escritas y, a medida que avanzaba, su semblante cambió. Vio las fotos de la mujer que él había conocido en su juventud y que tanto lo había marcado. Era imposible negar que la imagen tenía una fuerza emocional que lo desarmaba. «Señor, ¿se encuentra bien?», preguntó la asistente, al verlo palidecer. Miguel cerró el sobre con cuidado, tomó aire y se puso de pie. «Estaré en mi oficina privada, que no me molesten», ordenó, visiblemente afectado. Se encerró un buen rato, revisando una y otra vez las fotos y la carta de los jóvenes. Esa noche, decidió llamar a Roberto, el socio y amigo de antaño, invitándolo a beber algo en un bar discreto de la ciudad. Sentados en una mesa apartada, Miguel se sinceró como pocas veces lo hacía. «Roberto, creo que esos chicos dicen la verdad. No sé qué hacer.
Roberto bebió un sorbo de su trago y lo miró con seriedad. Pues, lo primero es aclarar la situación. No puedes seguir ignorándolos, viejo. Aunque te resulte doloroso, tienes que saber si son tus hijos o no. Miguel apretó el vaso con fuerza. He construido mi vida a base de renunciar a ciertas cosas. Creí que la familia no era para mí, que podía enfocarme en los negocios y listo. Ahora parece que mi pasado me cobra la factura. Roberto le dio una palmada en el hombro, tratando de darle ánimos. Tienes dos caminos, o sigues negándolos y te arriesgas a un escándalo, o los enfrentas y ves en qué termina todo esto. Tú sabrás qué te conviene más. Al volver al ático, Miguel no pegó ojo. Revisó en su celular el número que venía en la carta. Dudó muchísimo, pero finalmente marcó. Se escucharon unos tonos de llamada, hasta que alguien contestó con voz cansada. «Hola», dijo Carlos, sin reconocer el número. «Habla Miguel», soltó el millonario, sin rodeos. Leí su carta. «Quiero reunirnos». Un silencio se prolongó varios segundos. Carlos se quedó congelado, sin saber qué responder. Luego, notó que Andrés se había acercado, intrigado por la llamada. «Está bien. Dime cuándo y dónde», respondió Carlos, tratando de sonar firme. «Mañana, en mi oficina a las 7 de la tarde. Vengan solos». Antes de colgar, Miguel soltó un suspiro. Se sentía ansioso, como si hubiera tomado una decisión que cambiaría su vida para siempre. Del otro lado de la línea, Carlos eufóricamente le contó a Andrés que, al fin, el hombre que decía ser su padre accedía a una reunión. Se prepararon para lo que sería un encuentro crucial. Al día siguiente, llegaron al edificio corporativo con puntualidad. Esta vez, la asistente los dejó pasar a una sala de juntas desocupada. Se sentaron en unas sillas muy formales y, al poco rato, Miguel entró. Vestía su traje elegante de siempre, con un aire tenso. «Gracias por venir», murmuró, más por cortesía que por gusto. Carlos y Andrés se miraron, no estaban acostumbrados a tanto lujo, y la atmósfera fría de aquel lugar los ponía aún más nerviosos. Aún así, se armaron de valor. «Nosotros solo queremos la verdad», dijo Andrés, con la voz un poco temblorosa. Miguel observó los rostros de esos chicos, que podrían pasar perfectamente como parientes suyos. Se sintió raro al notar gestos parecidos a los que él tenía cuando era más joven. «A ver», empezó él, tratando de sonar práctico, «reconozco que hace años tuve algo con su madre. No sabía que había un embarazo de por medio. O si lo supe, creí que ella lo había resuelto de otra forma. No me enorgullece admitirlo, pero es la verdad». Las palabras se quedaron flotando en la sala, y los hermanos compartieron una mirada de rabia y desconcierto. Así que había estado al tanto de que existía esa posibilidad, pero prefirió no involucrarse. «Nos dejaste a nuestra suerte», exclamó Carlos con la voz cargada de resentimiento. «No teníamos nada mientras tú amasabas fortuna». Miguel sintió la sangre hervirle, no por los chicos, sino por la culpa que se acumulaba dentro de él. «No voy a negar que cometí errores», respondió, apretando los labios, «pero tampoco vine para que me juzguen. Si quieren aclarar esto, haremos la prueba de ADN y saldremos de dudas». Andrés, más sensible, quiso saber algo más personal. «¿Realmente nunca te importó saber si tenías hijos?». Miguel alzó la vista con incomodidad. «En mi juventud, me importaba más triunfar. Sí, sé que suena egoísta, pero no puedo cambiar el pasado». Se hizo un silencio denso. Al final, acordaron que se harían la prueba de paternidad, y si el resultado era positivo, hablarían de los pasos a seguir. Miguel les enfatizó que no estaba dispuesto a que esto afectara su reputación más de lo necesario, y que, de confirmarse, pondría ciertas condiciones. «Tú dirás lo que quieras», soltó Carlos, dolido, «pero ya no somos unos niños a los que puedas manipular». La reunión terminó con un aire incómodo. Los hermanos salieron del edificio sintiendo que habían dado un gran paso, aunque fuese doloroso. Miguel, por su parte, cerró la puerta de la sala de juntas y se quedó unos minutos apoyado contra la pared, respirando hondo.
Su mundo perfectamente orquestado se tambaleaba y, al mismo tiempo, sentía una extraña mezcla de alivio y temor por lo que vendría. Días más tarde, se programó la prueba de ADN en una clínica privada y discreta. Carlos y Andrés acudieron puntuales. A Miguel lo acompañó un abogado de confianza. El proceso fue rápido, tomaron muestras a los tres y les indicaron que en aproximadamente 2 semanas tendrían resultados. Durante ese tiempo, todos intentaron seguir con su vida normal, aunque sus mentes estaban en constante tensión. Finalmente, llegó la fecha en la que la clínica daría el veredicto. Se reunieron en un consultorio, el doctor abrió un sobresellado y leyó los resultados. Confirmaban, sin lugar a dudas, que Miguel era el padre biológico de Carlos y Andrés. En ese instante, cada uno experimentó una oleada de sensaciones. Los hermanos se sintieron reivindicados, a la vez que un poco asustados por el futuro. Miguel, por su parte, supo que ya no había vuelta atrás. Entonces, empezó el doctor, dejándoles espacio para asimilarlo. ¿Tienen alguna pregunta? Miguel negó con la cabeza, tomando el documento entre sus manos. Cerró los ojos un segundo, como si procesara un golpe certero a su orgullo. Carlos y Andrés se quedaron callados, esperando que él hablara primero. Al salir de la clínica, se detuvieron en la recepción para concretar algunos detalles administrativos. Al llegar a la calle, Miguel, que siempre había sido de pocas palabras, los miró con dureza. No puedo cambiar el pasado, repitió, con un tono algo quebrado. Pero quizás podamos llegar a un acuerdo. ¿Su madre sigue con vida? Los hermanos se quedaron inmóviles. Andrés se mordió el labio inferior. Falleció hace un par de años, contestó, intentando no llorar. Nunca le importó que fueras un gran empresario. Solo deseaba que un día nos reconocieras. Miguel sintió un pellizco en el pecho, aunque su gesto seguía mostrándose rígido. Se quedó en silencio unos instantes. No quiero hacer esto más complicado de lo que ya es, dijo al fin, tratando de sonar práctico. Si quieren alguna ayuda económica, podemos arreglarlo con mi abogado. No tengo problema en brindarles el apoyo que no tuvieron antes. Carlos y Andrés se miraron. Desde el principio habían dejado claro que no estaban ahí para pedir dinero, pero, dadas sus dificultades económicas, quizás tampoco era mala idea. Aunque, más que dinero, anhelaban la certeza de que no fueron olvidados a propósito. Andrés no pudo contener su dolor. ¿De veras crees que todo se soluciona con dinero? Miguel no respondió. En parte, él mismo dudaba de si el dinero podía remediar años de ausencia. Durante unos segundos, quedaron sumidos en una tensión casi palpable, rodeados de los transeúntes que iban y venían sin darse cuenta del drama que se vivía en la acera. Hablemos en otro lugar, propuso el millonario, viendo la incomodidad del momento. El trío se dirigió a una cafetería cercana. Se sentaron en una mesa apartada, donde la luz tenue les daba un halo de intimidad. Un mesero se acercó con la carta, pero ninguno tenía mucha hambre. Solo pidieron café. Miguel, mirando el líquido oscuro, se armó de valor para admitir, soy consciente de que fui un irresponsable. No puedo devolverle su infancia, ni enmendar todo lo que pasaron. Solo les pido que me den la oportunidad de corregir, al menos, lo que esté a mi alcance. Carlos dejó escapar un suspiro amargo. Si de verdad quieres eso, lo primero que debes hacer es asumirnos como tus hijos. Sin esconderlo, sin fingir que no existimos. Miguel asintió, aunque algo en su expresión mostraba recelo. Él siempre fue un hombre reservado, que cuidaba su imagen por encima de todo. Reconocerlos públicamente significaba enfrentar críticas, cotilleos y, sobre todo, desbaratar la fachada de hombre intachable que había cultivado durante décadas. Supongo que sí, aceptó en voz baja. Pero entiendan que mi círculo es complejo. Si esto sale a la luz de la peor forma, podría haber repercusiones para todos. Andrés no supo qué decir. Por primera vez, empezaba a darse cuenta de que conectarse con este hombre tendría implicaciones más allá de un simple hola, papá. Carlos, con su temperamento fuerte, retomó el tema económico. No vamos a rechazar lo que quieras ofrecernos, porque la verdad lo necesitamos. Pero eso no es lo más importante.
Lo que queremos es entender por qué nos dejaste y por qué nunca buscaste saber de nosotros. Miguel bajó la mirada a la taza de café. Recordó su época de juventud, las ansias de éxito, el miedo a fracasar, la mentalidad de que un hijo era un obstáculo. Su voz salió casi en un murmullo, era egoísta. No hay excusa. Quizá tenía miedo. Pensé que tenía toda la vida para hacerme cargo, que podía hacerlo más adelante. Y ese más adelante nunca llegó. El silencio se adueñó de la mesa. Andrés luchaba contra las lágrimas al escuchar esa admisión. Carlos tragó saliva, conteniendo su propia ira. Finalmente, Miguel propuso, vayamos despacio. Díganme qué quieren de mí ahora. Los hermanos se miraron. Andrés contestó con sinceridad, queremos saber quién eres, que nos conozcas. Quizá, con el tiempo, podamos establecer algo cercano a una relación de padre e hijos. Miguel se revolvió en la silla. No estaba acostumbrado a la vulnerabilidad, pero aceptó el reto, haré lo posible. No prometo ser el mejor padre de la noche a la mañana, pero si estamos dispuestos a intentarlo, habrá que esforzarnos. Y así, sellaron una especie de tregua. Quedaron en reunirse de nuevo para charlar sin presiones ni abogados de por medio. Aunque la situación seguía siendo tensa, al menos se abría una pequeña ventana de entendimiento que no habían tenido nunca. Cuando se despidieron, los hermanos regresaron a su departamento con el corazón lleno de sensaciones encontradas. No sabían si habían logrado un paso importante o si todo terminaría en un nuevo desencanto. Miguel condujo hasta su ático en silencio, contemplando con otros ojos la ciudad que le había dado tanto éxito. Por primera vez en su vida, sentía que el dinero no era suficiente para tapar las heridas de su pasado. Durante los días siguientes, mantuvieron una comunicación cautelosa. Miguel llamó un par de veces para preguntar sobre la situación de los hermanos. Les ofreció, casi con timidez, conseguirles un empleo estable en una de sus empresas, pero ellos no quisieron sentirse como simples beneficiarios de la caridad de su padre recién encontrado. Prefirieron seguir con sus trabajos temporales, aunque no descartaban la opción si las cosas seguían complicadas. Andrés, poco a poco, empezó a sentir curiosidad por la vida de Miguel. Le parecía increíble que alguien tan adinerado pudiera tener remordimientos tan profundos. Carlos, por su parte, no dejaba de sentir recelo. Le costaba creer que el hombre que nunca los buscó de pronto quisiera ayudarlos. Aún así, coincidieron en que valía la pena dar el beneficio de la duda. Una tarde, los tres quedaron en verse para comer en un lugar neutral, no tan lujoso como el que solía frecuentar Miguel, ni tan humilde como la zona donde vivían los hermanos. Fue un encuentro tenso al principio, hasta que, poco a poco, la conversación fue fluyendo. Miguel se interesó por saber cómo habían crecido, qué sueños tenían y cómo habían afrontado los golpes de la vida. Yo siempre quise estudiar mecánica automotriz, confesó Carlos, pero nunca tuve los recursos suficientes para cursar una carrera formal. A mí me apasiona la idea de diseñar y programar cosas, explicó Andrés, algo sonrojado. Aprendí por mi cuenta a usar ciertos programas, pero jamás pude costear un certificado oficial. Miguel los escuchó en silencio, notando que, a pesar de las limitaciones, tenían empuje y creatividad. Se preguntó cuántas oportunidades habrían tenido si él no los hubiera abandonado. Aquella reflexión lo dejó con un sabor agridulce y una culpa que no podía disimular. A medida que charlaban, surgieron momentos incómodos. Carlos no podía reprimir sus reproches, y Andrés, en algún momento, se quebró al recordar a su madre y cómo había sufrido en silencio por la ausencia de Miguel. El millonario intentaba lidiar con el sentimiento de ser el causante de esas heridas familiares. Al final, se dieron cuenta de que reconstruir o, más bien, construir de cero una relación no sería cosa de un día. Después de aquel encuentro, quedaron en verse regularmente. Miguel les ofreció su ayuda para encontrar vivienda en una zona más decente, pero los hermanos declinaron, al menos hasta tener la confianza de que su padre no se desentendería de nuevo. Miguel comprendió la desconfianza y lo aceptó sin insistir demasiado. En la empresa, su carácter se volvió algo errático. Un día podía estar de excelente humor y al siguiente, parecía distraído y ausente.
Sus socios lo notaban más humano, aunque algunos asociaban ese cambio a problemas de salud o estrés laboral. Nadie se atrevía a preguntarle directamente, salvo Roberto, quien poco a poco se enteraba de la situación y procuraba ser un apoyo para su amigo. No sé si estoy preparado para ser padre a estas alturas, admitió Miguel en una conversación con Roberto, sentados en una sala de juntas vacía. Me siento torpe, como si no supiera qué hacer. Ningún padre está completamente preparado, hermano, respondió Roberto. Menos en tu caso, que dejaste pasar tantos años. Pero nunca es tarde para intentar hacer las cosas bien. Miguel asintió, con la mirada perdida. Se sentía como un intruso en la vida de Carlos y Andrés, pero al mismo tiempo, quería resarcir lo que pudiera. Los hermanos, por su parte, también tenían conflictos internos, querían confiar en Miguel, pero los años de abandono pesaban demasiado. Aún así, se dieron cuenta de que seguir guardando rencor solo los consumiría, y era mejor intentar un camino de reconciliación. Pasaron las semanas, y poco a poco, se forjó una dinámica peculiar. Un sábado, Miguel invitó a los hermanos a un taller mecánico profesional, donde se podían hacer prácticas remuneradas. Carlos se ilusionó con la idea de mejorar sus habilidades y Andrés lo acompañó para ver el lugar. Se dieron cuenta de que, con algo de experiencia, podrían aspirar a mejores oportunidades. No piensen que esto es caridad, aclaró Miguel. Solo les estoy presentando un contacto. Ustedes tendrán que demostrar su talento. Carlos aceptó el desafío, dejando de lado el orgullo. Así, se inició un pequeño paso hacia la independencia laboral. Andrés, por su parte, se puso en contacto con un programador que conocía a Miguel, quien necesitaba un asistente para proyectos específicos. Aquello empezaba a abrir nuevas puertas. Las cosas parecían encaminarse un poco, pero todavía había heridas sin sanar. Andrés tuvo un ataque de rabia una noche, recordando la falta que les hizo un padre durante su infancia. Carlos también sentía ganas de gritarle a Miguel por haberse perdido momentos irreemplazables. Sin embargo, cada vez que se veían, trataban de enfocarse en el presente. Un día, Carlos se atrevió a preguntar, «Oye, Miguel, ¿y toda la familia que supuestamente tenías? ¿Tuviste otras parejas, otros hijos?» Miguel negó con la cabeza, con un gesto serio. «Nunca me casé, ni tuve hijos reconocidos. Mi única relación importante fue la que tuve con su madre, pero me fui antes de que la cosa se pusiera seria. Después de eso, me enfoqué en los negocios. Ni siquiera tuve tiempo para otra familia». A pesar de lo turbio del asunto, a los hermanos les calmó un poco saber que no existían otras personas involucradas. Al menos, no tendrían que lidiar con más disputas familiares. No obstante, el camino a la reconciliación seguía plagado de dudas e inseguridades. Conforme pasaban los días, Miguel comenzó a acostumbrarse a tener un par de hijos adultos que, de forma intermitente, compartían con él llamadas telefónicas y algunas visitas. Empezó a preguntarles cosas cotidianas, como están comiendo bien, o tienen todo lo que necesitan, e incluso llegó a invitarlos a su ático, aunque los hermanos se sintieron fuera de lugar entre tanto lujo. «Impresionante vista», murmuró Andrés, asomándose a los ventanales. «Nunca pensé que vería la ciudad desde estas alturas». Carlos, por su parte, se mantenía más callado. Algo en su interior seguía receloso de la buena voluntad de su recién descubierto padre. Miguel, sintiendo la frialdad de Carlos, se acercó con una copa de vino, intentando romper el hielo. «¿Quieres algo de beber? ¿Refresco? ¿Agua?» «Con un vaso de agua estoy bien, gracias», contestó Carlos, tratando de no sonar maleducado. El ambiente se mantuvo tenso, pero al menos se toleraban sin gritos ni reclamos directos. Tras un rato de charla, Miguel se ofreció a llevarlos de vuelta a casa en su automóvil, pero los hermanos prefirieron tomar el transporte público. Sentían que todavía no era el momento de aceptar esos lujos. Una semana después, surgió otro encontronazo. Carlos tuvo un problema en el taller, lo despidieron sin razón aparente, y sospechó que era un encargo de alguien que no quería verlo ahí. Llamó a Miguel, exigiendo explicaciones. «¿Por qué me sacaron? Dijiste que todo estaba en orden», reclamó con la voz alzada.
Miguel quedó desconcertado. Aclaró que él no tenía nada que ver, pero el dueño del taller le confesó que no podía mantener empleados sin un perfil más preparado. Carlos sintió que la humillación era doble. Por un lado, no cumplía con los estándares, y por el otro, dependía de la influencia de Miguel. Explotó en furia y colgó el teléfono. ¿Todo bien?, preguntó Andrés al ver la expresión de su hermano, quien soltó un golpe a la pared. Me cansé. Parece que este tipo puede abrirnos puertas, pero igual puede encerrarnos en la cara cuando quieran, gritó Carlos, frustrado. Al enterarse de la situación, Miguel trató de calmar los ánimos y prometió buscar una solución. Fue a hablar con el dueño del taller, que insistió en que no podía mantener a Carlos sin la certificación necesaria. Entonces Miguel propuso pagar un curso de formación para Carlos, de manera que pudiera regresar con conocimientos más sólidos. Cuando le comunicó la idea a Carlos, él reaccionó con una mezcla de orgullo y alivio. No quiero que pagues por mis errores, pero, supongo que si esto me ayuda a tener un oficio estable, aceptaré. Solo espero que no creas que me estoy aprovechando de ti. Mira, sé que esto es difícil para ambos, suspiró Miguel. Te lo ofrezco como padre, no como un empresario que busca ganancias. Carlos no respondió de inmediato, pero asintió con la cabeza. Andrés, que escuchaba la conversación, sintió que, a pesar de las tensiones, tal vez había un verdadero interés de parte de Miguel por ayudarlos. Aún así, el camino a la reconciliación no era nada sencillo y cada paso parecía requerir un gran esfuerzo de ambas partes. La relación se mantenía en un delicado equilibrio. Ni Miguel se transformó de la noche a la mañana en un padre amoroso, ni los hermanos pudieron borrar de golpe todos los resentimientos acumulados. Sin embargo, se fueron abriendo pequeñas ventanas de diálogo que, con el tiempo, podrían consolidarse en algo más estable. Así, en medio de altibajos, siguió avanzando esta historia, con un empresario que empezaba a descubrir que el éxito no siempre se medía en millones de dólares, y con dos jóvenes que, pese al dolor y la desconfianza, decidían darle una oportunidad a un padre que llegó demasiado tarde, pero al menos llegó. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta al video, suscribirte y dejar tu comentario. Nos vemos pronto.